días. Hoy es el día que hemos separado para poder alabar al Señor. Qué hermoso es, ¿verdad? De saber que el domingo es el momento, es el día que cada uno de nuestros hogares podemos sacar un tiempo para poder estar juntos a través de esa tecnología y poder alabar, poder adorar, poder orar, poder cantar, poder leer la Biblia. Todo lo que se hace es para alabar al Señor. Vamos a cantar, hermanos. Si están sentados, pueden pararse, pueden utilizar sus manos. Todos somos un instrumento para nuestro Dios. Amén. Levantaste con poder y de la tribu de Judá yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo.
podemos encontrar eso que nuestra alma y nuestro corazón anhela y necesita. Vamos a seguir alabando al Señor, hermanos, y con gozo, con alegría. Amén. Recuerden que estamos adorando a nuestro Padre. Amén. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para tu gloria y tu poder, mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Apegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tú me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. ¿Quién te sostiene, hermanos? ¿Quién te abraza? ¿Quién te cuida? ¿Quién es el que está contigo en todo momento? ¿Quién es? Es nuestro Dios. Amén. Él es el Gloria a único que le Dios. da todo por nosotros. Él es el que siempre te está cuidando. Amén. Su diestra, su mano. ¿Qué mano nos sostiene? Son sus brazos. Son las dos manos, los dos brazos que utiliza para arroparnos, para abrazarnos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos a un Dios que es incomparable. Tenemos a un Dios que siempre te está cuidando, que siempre está contigo, que siempre está conmigo y nos ama con amor eterno. Así es. Es alabado, es exaltado, nombre levantamos, aleluya, aleluya. Es adorado, te glorificamos,
La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé que anda conmigo va por mí. Y vendrá mis enemigos a servir. Y una vez más. Y yo sé que anda conmigo va por mí. Y vendrá mis enemigos a servir. Amén. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo aquí. 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 Porque te tengo a ti. Amén. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. Gracias, Señor. Gracias porque nos recuerdas que tú siempre tienes el control de todo. Amén. Gracias, papito, porque yo sé y tú nos recuerdas también, Señor, que si te tenemos a ti, nada nos va a faltar. Gracias. Yo sé que tú Gracias. provees, Señor, en ese momento de escasez, en ese momento donde no hay a lo mejor trabajo con algunos hermanos, donde no hay el alimento, pero tú siempre provees, Señor. Amén. Gracias, Y nosotros Señor. sabemos que dependemos Gracias. completamente de ti, Padre. Gracias, porque lo podemos recordar, Señor, y lo podemos afirmar y podemos declarar que eres tú, Señor, Amén. nuestro Dios invencible, Amén. el que siempre está a nuestro lado. Gracias, Padre, porque eres bueno siempre con nosotros. Gloria Te lo a Dios. agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues mis hermanos, seguimos dando gracias a Dios. Hemos tenido el tiempo de las alabanzas y yo estoy seguro, mis hermanos, que cuando nosotros alabamos, sentimos algo muy bonito, algo muy especial. Cuando cantamos, cuando declaramos el nombre de nuestro Dios, cuando declaramos todo aquello que nos hace sentir, todo aquello que nos da, nuestro corazón, como dice la palabra de Dios, se alegra, se regocija. Y en esta mañana, mis hermanos, también quiero pues decirles que me siento muy bendecido porque en esta mañana quiero traerles la palabra de Dios y yo me siento muy bendecido por eso. Vamos a orar así como estamos, mis hermanos, para pedir la dirección de Dios en este momento. Señor, te damos gracias por lo que tantas maravillas, Señor, y tantas cosas que haces, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias porque podemos alabarte, gracias porque podemos expresar, Señor, todo aquello, toda gratitud, Señor, que hay en nuestro corazón. Y en este momento que vamos a estudiar tu palabra, queremos pedirte tu dirección, queremos pedirte, mi Dios, que seas tú quien nos hables, que sea tu Espíritu Santo que habla a través de mí, y que sea, Señor, tu palabra la que pueda llegar a cada corazón. Te alabamos, te bendecimos, Padre, porque yo sé que en esta mañana
tú tienes algo especial para cada uno de nosotros. Todo eso, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en esta mañana, el título de la meditación es Cuando el bien y la misericordia de Dios me siguen en todo tiempo. Es un poquito extenso este título, se lo voy a repetir nuevamente. Cuando el bien y la misericordia de Dios me siguen en todo tiempo. Y el salmo o la cita bíblica que vamos a estudiar en esta mañana se encuentra en el versículo 6 del capítulo 23 de Salmos que hemos leído al principio. Pero nos vamos a enfocar en el versículo 6. Dice la palabra de Dios: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En este Salmo 23 aprendemos que hay una relación cercana e inseparable entre el buen pastor y sus ovejas. Hay un vínculo inquebrantable que los une como si fueran uno solo. Este Salmo 23, mis hermanos, es un salmo muy hermoso. Podríamos mencionar que es uno de los salmos más hermosos que escribió el rey David. Sin embargo, este salmo lo escribió el rey David cuando él estaba pasando por situaciones muy difíciles en su vida. Él estaba pasando por muchas cosas que lo hacían huir, lo hacían tener miedo, andar inseguro, porque él estaba pasando muchas situaciones. Una de ellas es de que era perseguido a muerte. Recordémonos que el rey Absalón estaba detrás de él, quería matarlo. Entonces, el rey David había hecho muchas cosas para poder cuidarse, para poder protegerse. Pero lo curioso de todo esto es de que él no había encontrado ese lugar. Cuando él escribe este salmo, en este salmo él empieza a escribir y empieza a entender que no existe ningún lugar más seguro, no existe ningún lugar en el cual él se pueda sentir protegido que no sea cerca de la presencia de Dios. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Él había experimentado que el lugar más seguro para estar era estar aferrado a su buen pastor. Era el lugar más hermoso en el cual él podía estar confiado, seguro, protegido, aferrado de su buen pastor, que sabemos que ese buen pastor es nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, podemos ver que en el versículo 6, cuando empieza este versículo, empieza con una palabra que dice ciertamente. Esta palabra ciertamente, no hay duda de lo que aquí se afirma, debe ser creído con una seguridad absoluta. Ciertamente. Es como, por ejemplo, cuando a veces nosotros decimos algo, podría ser, mañana te voy a visitar. Y la persona a la quien se la estamos diciendo nos pregunta, ¿de veras vas a venir? Y nosotros le contestamos, de veras, de veritas vamos a ir. Entonces, ese término que nosotros utilizamos, de veritas o de veras, es como un término que se utiliza para reafirmar algo que estamos diciendo. Y la palabra de Dios en este versículo empieza con esta palabra, ciertamente. Está utilizando esta palabra para que nosotros veamos que lo que esta verdad es absoluta. O sea, no hay lugar a duda que así es esto que vamos a aprender en esta mañana. Como primer punto, vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Esos 3 puntos los vamos a estudiar a través de 3 palabras. La primera palabra que vamos a ver, que viene siendo el primer punto de este estudio, es la palabra bien. Es la palabra bien, que es donde continúa el versículo 6, donde dice ciertamente el bien. Vamos a enfocarnos en esta palabra. Se dice que nuestro lenguaje, el español, es un lenguaje muy rico
porque una palabra tiene muchos significados para nosotros, a diferencia de otras lenguas extranjeras que no lo son. La nuestra tiene muchos significados ciertas palabras, o la mayoría de las palabras. Cuando nosotros buscamos la definición de la palabra bien, de acuerdo a una definición dice del mejor modo posible o de un modo correcto. Es algo que a nosotros nos hace sentirnos tranquilos, nos hace sentirnos de una manera confiada. La palabra bien también tiene un sinónimo, que es bondad. Entonces, la palabra bien que le acaba de mostrar en este momento, tiene un sinónimo que es la palabra bondad. Algo muy importante que debemos ver en este versículo, que aquí se está utilizando la palabra bien. Hay una palabra que también es parte de nuestro lenguaje, que es la palabra bueno. La palabra bueno, podríamos decir, entre bien y bueno hay mucha similitud. Incluso podríamos decir en algunos de los casos que significa lo mismo, pero no es así. El término bueno quiere decir que causa placer, de acuerdo a la definición, que causa placer o satisfacción, o es un efecto positivo. Eso es lo que significa la palabra bueno. Entonces, en este versículo que estamos leyendo, dice ciertamente el bien. No dice ciertamente lo bueno. Si nosotros pusiéramos, vamos a hacer un ejercicio para que veamos cuál es la gran diferencia de estas dos palabras. Si nosotros pusiéramos la palabra bueno a continuación de la palabra ciertamente, diría, ciertamente lo bueno y la misericordia me seguirán. Si esta palabra estuviera en la Biblia, automáticamente vendrían muchas preguntas. Yo estoy seguro que a cada uno de nosotros vendrían muchas preguntas, muchos cuestionamientos al decir, ¿por qué dice la Biblia que todo lo bueno me va a seguir? ¿Por qué dice la Biblia que todo lo bueno si en mi vida hay momentos de dolor? Si en mi vida hay momentos de problemas, si mi matrimonio tal vez está en crisis, tal vez mi familia, mis hijos están separados, yo ahorita tengo tal vez una enfermedad, tal vez estoy pasando por problemas financieros, estoy pasando por problemas laborales, y podríamos decir, ¿por qué vienen tantas cosas? ¿Y por qué la Biblia dice que todo lo bueno viene para mí? Y estas preguntas, mis hermanos, son unas preguntas que cada uno de nosotros como hombres nos haríamos, como personas nos haríamos, porque es el diario vivir de cada uno de nosotros. Fíjense que hay algo muy importante aquí. Les voy a decir esto. Dice, podemos estar bien aún no teniendo todo lo que anhelemos. Se lo voy a repetir. Podemos estar bien o sentirnos bien aún no teniendo todo lo que anhelemos. Aquí hay otra frase. El tenerlo todo no te garantiza sentirte bien o estar bien. Lo voy a repetir. El tenerlo todo no te garantiza no te garantiza estar bien o sentirte bien. Entonces, en la Biblia, mis hermanos, aparecen muchos ejemplos de personas que a través de su diario vivir lograron entender esta situación. Una de ellas es el apóstol Pablo. Todos conocemos la vida y la trayectoria del apóstol Pablo de acuerdo a las Escrituras. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 2, hay una palabra muy hermosa que se las voy a leer. Filipenses 4, 12. Dice la palabra de Dios, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia y le estaba diciendo, a mí no me preocupa tener todo
o no tener todo o no tener nada. Yo sé vivir confiadamente. Cualquiera que haya sido o que sea mi situación, yo he aprendido a confiar. He aprendido a confiar en Dios. He aprendido a depender de Dios. Para mí no es algo que me inquiete, no es algo que me preocupe, porque he aprendido a vivir de esta manera. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Y esto es algo que nosotros podemos, muchas veces sabemos, pero muchas veces es algo que no podemos decir. Muchas veces nosotros sentimos que no hemos llegado tal vez a ese nivel para poder hablar de esta manera, porque a lo mejor nuestra situación aún no se ha, seguimos viviendo tal vez de una manera muy rápida, seguimos viviendo de una manera muy estresante y no podemos tener esa tranquilidad que el apóstol Pablo dice cuando refiere estas palabras. Muchas cosas nosotros no podríamos hacer tal vez. Y ahorita vamos a entender por qué no lo hemos podido hacer o por qué no podemos expresarnos de esta manera. En el libro de Lucas capítulo 12, Jesús estaba enseñando a sus discípulos, a la gente que estaba reunida con él, y les habló de una parábola. Lucas capítulo 12 habla de la parábola del hombre rico. Y no lo vamos a leer, solamente le voy a enfocar el versículo 19. Es Lucas 12, 19. Pero el contexto es el siguiente. La parábola que mencionaba el Señor Jesús era que había un hombre rico que en ese año le había ido bien en su cosecha. De tal manera que él tenía un granero, me imagino que era tal vez como una bodega, algo grande. Y en el versículo 19 dice, del capítulo 12, dice, en el versículo 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. En este año a él le había ido bien, de tal manera que este granero que él tenía ya se había llenado. Y él se detuvo a pensar y dijo, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo dónde guardar más fruto, dónde guardar más cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a mandar a hacer otro granero más grande para que yo pueda tener más producción, para que yo pueda almacenar todo aquello que yo voy a producir, que yo voy a cosechar. Y en el versículo 19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. En esta parábola, mis hermanos, el Señor Jesús quería enseñarle a su pueblo, enseñarle a los discípulos en dónde estuvo el error de este hombre. Este hombre, mis hermanos, sin duda era un hombre trabajador. A lo mejor la Biblia no da ese tipo de detalles, pero por lo consiguiente nosotros podemos entender que este hombre era un hombre trabajador. Este hombre posiblemente se levantaba todos los días temprano para ir a su trabajo. Este hombre le gustaba lo que hacía. Este hombre tenía metas, tenía proyectos para poder hacer y para poder hacer que él pueda tener producción. En otras palabras, podríamos decir que este hombre era organizado, era eficiente y tenía proyectos, era un buen empresario, era un buen trabajador. Y este no era el problema que había en este hombre. El problema que tenía este hombre es que no le dio lugar a Dios. Todo lo que él hacía, en el versículo 19 dice, y le diré a mi alma, es como cuando nosotros hacemos algo y decimos, muy bien Mateo, lo hiciste muy bien. Es como si nosotros mismos nos diéramos los aplausos o las palmaditas en el hombro. Este hombre es lo que él decía. Dice, voy a hacer todo esto y después le voy a decir, Mateo, qué bueno eres con lo que haces. Mateo, eres un hombre próspero. Tú lo lograste, tú lo hiciste. Gracias a tu esfuerzo, gracias a tu trabajo, gracias a todo. Tú lo hiciste. Y ahora ve a disfrutar de larga vida porque lo has trabajado. Ya te lo mereces.
Este era el problema, mis hermanos. El problema era de que este hombre no agradó a Dios, ni puso en primer lugar a Dios. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que todo lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos es por la misericordia de Dios. Es porque Él lo permite. Si usted tiene fuerzas para ir a trabajar, es porque Dios se las está dando. Si usted tiene salud para ir a trabajar, es porque Dios en su inmensa misericordia se lo está dando. Si usted tiene un empleo, es porque Dios se lo dio. Y si usted está viviendo tal vez una situación complicada o difícil en este momento, es porque Dios lo está permitiendo. Busquen en sus Biblias, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28 dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esta palabra bien es la palabra que estamos estudiando en el Salmo 23, 6, donde dice, como yo les acabo de mostrar, la primera palabra que estamos viendo es bien. Romanos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es algo muy hermoso, mis hermanos. Entonces, podemos concluir con este punto al mencionar que la palabra bien significa bondad. Y eso es algo que la bondad nos va a seguir. Y ahorita vamos a ver de qué manera. Entonces el primer punto que vimos en esta mañana, que estamos viendo en esta mañana, es la palabra bien, que también significa bondad, bondad de Dios. La segunda palabra que vamos a ver en esta mañana, y es el segundo punto de esta meditación, es la palabra misericordia. Misericordia. Entonces ya vamos formando este versículo. Ya vimos ciertamente el bien y ahorita vamos a estudiar la misericordia. Cuando nosotros buscamos una definición de la palabra misericordia, entre una de ellas dice, es dar a la gente lo que necesita y no lo que se merece. También la misericordia dice que es despojarse de uno mismo para ayudar a otras personas. Y cuando nosotros vemos ese término de misericordia, lo proyectamos a la persona de Dios. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que nuestro Dios es grande en misericordia. Nuestro Dios es grande en misericordia. Si en esta mañana nosotros hiciéramos un ejercicio y le repartiéramos a cada uno de ustedes una hoja blanca y le diríamos, a ver, en la parte de arriba ponga usted su nombre, ponga usted sus datos, su nombre, su edad, su fecha de nacimiento, y a continuación enliste cada una de las cosas o de los errores o de los pecados que usted ha cometido y que Dios le ha perdonado. Si nosotros hiciéramos este ejercicio, posiblemente yo llenaría tal vez esta página y posiblemente también esta, y a lo mejor posiblemente yo necesitara más hojas. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros llenaríamos muchas hojas poniendo cada una de las cosas o cada una de las circunstancias en las cuales le hemos pedido perdón a Dios. ¿Y saben qué es lo hermoso de todo esto? Que por cada una de las cosas o de los pecados que hemos cometido y que hemos pedido perdón a Dios, Dios nos ha perdonado. Dios nos ha perdonado porque dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Nuestro Dios es grande en misericordia. Nuestro Dios es grande en misericordia. Todos los días Él es grande en misericordia. Eso es algo que nosotros no tenemos. Cuando nosotros estamos tratando con algunas personas, con algunos familiares o amigos, a veces como decimos, nos sacan de quicio. A veces perdemos la paciencia. A veces nos desesperan. A veces ya no queremos, cuando menos ya verlo un día. ¿Sabes qué? Ya estoy estresado.
vuelve mañana o mañana hablamos. Esas son las actitudes muchas veces de nosotros. Pero en la persona de Dios no es así. En la persona de Dios, dice la palabra de Dios que Él es todas las mañanas, todos los días, sus misericordias son nuevas. Y eso es algo hermoso, mis hermanos. Cuando nosotros leemos el Salmo 23, vemos que la misericordia de Dios es el amor incondicional del buen pastor para con sus ovejas. Él nos ama con un amor soberano. El amor de Dios hacia nosotros es grande, es perfecto, es hermoso y jamás se va a acabar, jamás se va a extinguir este amor. Aun cuando nosotros seamos infieles, dice la palabra de Dios que Él permanece fiel. La misericordia de Dios es eso, que siempre va a estar a nuestro favor, aun cuando muchas veces nosotros no hagamos lo correcto. Esta misericordia, en el versículo 23, el rey David decía, la misericordia de Dios me persigue todos los días. No había un día en la cual la misericordia no estuviera con David. No había ningún momento en la cual David podría decir, es que hoy me siento solo, me siento triste porque la misericordia de Dios no va conmigo. No había ningún momento. La misericordia de Dios siempre estaba con él. Entonces, mis hermanos, en este segundo punto, podemos ver que la misericordia es de Dios. Es una misericordia grande, infinita, extensa, y lo más hermoso es que esa misericordia es de Dios a través de nosotros, es para nosotros. Así que en esta mañana, como yo les dije hace un momento, si a lo mejor en nuestra hoja, donde de alguna manera imaginaria pudiéramos poner tantas cosas, y así, si tal vez hay cosas que no hemos pedido perdón, déjeme decirle que la misericordia de Dios es grande para perdonarle todo esto, mi hermano. Es grande la misericordia de Dios. Y el tercer punto que vamos a ver en esta mañana es la tercera palabra, es el término o la palabra seguirán. La palabra seguirán. Entonces ya vimos la palabra bien, misericordia y seguirán. Cuando nosotros pensamos en esta palabra que es seguirán o seguir, de una manera ilustrativa, imagínense que está caminando o está cruzando la calle un pato o una gallina. Y detrás de la gallina, detrás de la mamá, están sus pollitos o los patitos. Y la gallina, cuando cruza la calle, sus hijos están detrás de él. Si la gallina se detiene, ellos también se detienen. Si de alguna manera la gallina corre, también los pollitos van a correr. Eso es lo que nosotros podemos entender cuando escuchamos la palabra seguir. Es que alguien está yendo detrás de ti. Hay una palabra que es parecida, pero es todo lo contrario, que es la palabra perseguir. No es lo mismo seguir que perseguir. La palabra perseguir tiene otro significado. Y cuando nosotros utilizamos o pensamos en el término perseguir, el ejemplo más rápido es cuando vemos a la policía persiguiendo a unos delincuentes. Unos delincuentes que están corriendo, brincando, saltando, que agarran un vehículo y se van a toda velocidad y la policía los está persiguiendo. ¿Por qué? Porque quiere detenerlos. Es una palabra muy diferente. ¿Por qué yo les menciono esa diferencia entre esas palabras? Porque no es lo mismo la palabra seguir a perseguir. No es lo mismo. La palabra de Dios dice que nosotros como hijos de Dios podemos hacer o podemos, de acuerdo a una actitud hermosa, podemos hacer que el bien y la misericordia de Dios me sigan todos los días. Tanto usted como yo lo podemos hacer. Podemos hacer
que el bien y la misericordia de Dios me sigan todos los días. Pero para que eso suceda, algo especial tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, de acuerdo al pasaje que hemos leído en el Salmo 23, es dejar que el Señor nos pastoree. A medida que yo deje que el Señor me pastoree, a medida que yo lo haga, a medida que yo lo permita, entonces el bien y la misericordia de Dios me van a seguir. Y no me van a seguir por un tiempo definido, sino me van a seguir todos los días de mi vida. Ahora viene una pregunta. ¿Qué significa dejar que el Señor me pastoree? ¿Qué significa ese término? ¿Qué significa esa palabra? Pues lo que significa, mis hermanos, que yo deje que el Señor me pastoree o que el Señor sea mi pastor, es depositar toda mi vida a Él. Es depositar en Él todos mis planes, todos mis sueños, todos mis anhelos. En otras palabras, es depositar en Él todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo. Es reconocer que por mí mismo no puedo hacer las cosas bien. Es decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes cuáles son mis habilidades, tú sabes cuáles son mis fortalezas, también sabes cuáles son mis debilidades. Y así como yo soy, quiero entregarte todo esto. Quiero depender de ti. Quiero experimentar lo que tu hijo, el rey David, decía. Quiero experimentar que donde yo ande, voy a andar confiado, porque yo sé que tú estás conmigo. Como dice el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Eso quiero yo sentir, eso quiero experimentar. Pues esto es lo que significa la palabra dejarme pastorear. Y en esta mañana, mis hermanos, yo sé que el anhelo de Dios es que cada uno de nosotros nos dejemos pastorear cada día. Este es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios, mis hermanos, está a su disposición, tanto el bien como la misericordia. El bien y la misericordia de Dios te las está dando, ya las tienes, está a tu disposición. Ahora, para que el bien y la misericordia me sigan a mí, entonces yo debo permitirlo. Y como les he mencionado, la manera para hacerlo es depender cada día de mi Dios, es depender cada día de mi buen pastor. Eso es lo que yo debo hacer. Si yo no lo hago, si yo no permito que esto suceda, entonces, mis hermanos, las cosas seguirán pasando, como alguien decía, enfrente de mí. Yo seguiré viendo que van a haber familias bendecidas, pero las voy a ver enfrente de mí. Yo seguiré viendo personas que cada día experimentan cosas buenas, cosas grandes en su vida, pero solamente va a estar delante de mí. Y no, mis hermanos, eso no lo debemos permitir. Lo que nosotros debemos hacer es levantarnos y decirle una vez más a nuestro Dios, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es lo que nosotros debemos anhelar cada día de nuestra vida. Yo sé, mis hermanos, que muchos de nosotros nos esforzamos para buscar ese pastoreo de parte de nuestro Dios. Yo sé que cada uno de nosotros nos estamos esforzando y gracias a Dios le damos por ello. Sabemos que las cosas no son fáciles, pero las estamos haciendo y Dios se agrada de todo lo que usted hace para buscar ese tiempo de comunión con Dios. Pero también sabemos, mis hermanos, que hay personas que de acuerdo a lo que están viviendo, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al dolor, de acuerdo a la preocupación, no les permite poder hacerlo. Y en esta mañana, esta es la palabra para usted, de que usted se aferre a la promesa de Dios. Dice la palabra de Dios que no hay lugar más hermoso que estar en la presencia de Dios. No hay lugar más seguro, no hay lugar más grande que estar en la presencia de Dios. Este es el anhelo de Dios. Así que en esta mañana, mis hermanos, yo quiero que ahí donde usted esté, cierre sus ojos y agradezca. Agradezca por la vida que usted tiene, agradezca por la salud que usted tiene, agradezca
por todas las bendiciones que Dios les está dando día a día. Pero también si hay enfermedad, agradezca por esa enfermedad. Si hay problemas, agradezca por esos problemas. Si hay dificultades en el trabajo, en la familia, con la esposa, agradezca por esa situación. Porque Dios en su palabra nos enseña que debemos dar gracias en todo momento y por todo. Y yo sé, mis hermanos, que al momento de que usted exprese esas palabras con este amor, yo sé que Dios está escuchando su oración. Dios está escuchando y no solamente escucha, sino que Dios le va a dar una respuesta, le va a dar confianza, le va a dar esa paz que usted necesita en este momento. Ciertamente hay muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Mucha gente vive preocupada, mucha gente vive estresada, mucha gente vive al día. Mucha gente vive con la pregunta, ¿y ahora qué pasará? ¿Qué pasará mañana? Aquí en esta palabra que hemos estudiado en este versículo, dice la palabra de Dios que debemos confiar. Que nosotros como ovejas debemos estar confiados, debemos estar tranquilos, porque sabemos que nuestro buen pastor tiene el control de todas las cosas. Debemos estar confiados, estar seguros de que nuestro buen pastor, que es nuestro Dios, quiere lo mejor para sus hijos. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y a pedirle, usted abra su boca, mi hermano, abra su boca y pida. Dios conoce su vida. Dios conoce lo que en este momento usted está pensando. Dios conoce cuál es la aflicción que está viviendo. Dios conoce cuál es la necesidad que usted está padeciendo. Y por lo mismo, Dios tiene el control. Vamos a orar así como estamos. Vamos a agradecer a Dios por esta palabra y pedirle que nos ayude cada día para que cada uno de nosotros seamos varones y mujeres esforzados y valientes, para que cada uno de nosotros sea cada día, como dice el Salmo 23, que nosotros seamos unas ovejas dejándonos guiar por nuestro buen pastor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella podemos entender que tú tienes grandes cosas para nuestras vidas. Podemos darnos cuenta una vez más que los pensamientos que tú tienes para cada uno de tus hijos son pensamientos de bien, son pensamientos de bendición, son pensamientos que nos edifican nuestra vida. Te damos gracias en esta mañana porque podemos entender, mi Dios, que a medida de que nosotros nos aferremos a ti, a medida que nosotros busquemos de tu presencia, a medida que nosotros anhelemos estar en tu presencia, de esa manera tu bondad y tu misericordia nos van a seguir en donde quiera que vayamos. Te damos gracias, Padre, porque tú quieres lo mejor para tus hijos. Te damos gracias porque los planes que tú tienes son perfectos para tus hijos. Te damos gracias, Padre, porque los pensamientos que tienes son pensamientos de bien para cada uno de nosotros. En esta mañana te agradecemos por esta palabra. Te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos por este momento en el cual estamos tú y yo, tú y tus hijos. Yo sé que tú estás escuchando cada palabra que está saliendo de la boca de tus hijos. Y yo sé que cada palabra, cada oración, tú lo estás escuchando y no solamente las escuchas, mi Dios, sino que tú estás trayendo paz a cada corazón. Tú estás dando respuesta a cada oración. Y yo sé que tú te estás glorificando en todo esto, Padre. Te damos gracias porque tu palabra es perfecta, porque tu palabra es viva y porque tu palabra nos anima cada día, Señor. Tu Espíritu Santo nos motiva cada día para ser unas buenas ovejas. Que no seamos ovejas rebeldes, que no seamos ovejas que de hoy estamos contigo y mañana no, Señor, sino que seamos unas ovejas dependientes de ti, que seamos unas ovejas dejadas guiar por ti, que eres nuestro buen pastor. Te damos gracias y te alabamos porque tú eres grande y porque tu misericordia es nueva cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.